Hola a todos, chicos, chicas. Vamos con este nuevo planteamiento o esta nueva propuesta de resolución de una de las opciones completas de selectividad, ¿vale? Ejercicios variados, uno de cada bloque de contenidos, donde sí que nos tienen que salir. Tenemos que empezar a intentar hacerlos ya en la soledad del folio, la calculadora, el bolígrafo y el lapicero si se necesita. Sonido. Mirad, tenemos una fuente de sonido que produce 60 decibelios de sensación sonora a 1 metro de distancia. Nos da el umbral de percepción, que es 10 a la menos 12 vatios partido por metro cuadrado, y nos pide cuál es la intensidad de sonido en ese punto y cuál es la potencia emitida por la fuente. Mirad, la sensación sonora es esta, 10 por el logaritmo de i partido por i sub 0, donde i sub 0 es la intensidad umbral, ¿vale? Esa es la que vale 10 a la menos 12. De manera que si nosotros sustituimos este 60 decibelios por el valor de S y lo metemos en la expresión, podemos despejar la intensidad. De manera que la intensidad en ese punto es una intensidad que tiene un valor de 10 a la menos 6 vatios partido por metro cuadrado. Simplemente es aplicar propiedades logarítmicas o utilizar el logaritmo en la calculadora. Para calcular la potencia de la fuente, pues hay que tener en cuenta que el sonido se propaga en frentes de onda esférico. Como la intensidad es potencia partido por superficie, la potencia será la intensidad por la superficie, y la superficie de una esfera es 4pi por r cuadrado. De manera que basta con despejar la potencia y sustituir. 10 a la menos 6 es el valor de la intensidad recién calculado y 4pi por r al cuadrado es 1 metro de distancia, 4pi por 1 al cuadrado, 1,26 por 10 a la menos 5 vatios. Esa sería la potencia emitida por la fuente. Segundo ejercicio. Óptica. Tenemos una lente convergente. La focal imagen vale 10 centímetros, la distancia menos 15, es la distancia objeto, y la altura del objeto que se coloca es de 1 centímetro. La lente es convergente. Vamos a corregir aquí porque una lente convergente no tiene este dibujito, sino que tiene este otro que estoy a punto de dibujar aquí. La he dibujado divergente sin querer, pero esta corrección en directo me permite ponerlo en condiciones. Esta es mi lente convergente. Voy a hacer el diagrama de rayos. Coloco convenientemente, porque lo coloco a 15 centímetros y la focal vale 10, es decir, lo coloco entre la focal y el doble de la focal, el objeto, que es este, y este que tengo aquí. De manera que un rayo que viene del infinito sale desviado al foco imagen, un rayo que pasa por el foco objeto sale desviado al infinito, paralelo al eje. La imagen se me forma aquí, y esta imagen es real e invertida. ¿Mayor o menor? Pues no lo sé. Vamos con la ecuación general de lentes. 1 partido por S menos 1 partido por S, 1 partido de S' menos 1 partido por S es igual al inverso de la focal imagen. El inverso de la focal imagen es la potencia, y la potencia se mide en dioptrías siempre que la focal imagen se mide en metros, Despejamos y el valor de este objeto son 30 centímetros. Es positiva, luego se nos forma aquí en esta zona a la derecha de la focal, ¿vale? Con el aumento lateral pues podemos calcular el tamaño. La beta es igual a i' partido por i, igual a s' partido por s, despejamos i' y lo que nos da es menos 2 centímetros. Como veis es negativa. Negativa significa que la imagen está invertida. Y como el objeto medía 1 centímetro y la imagen mide menos 2 centímetros, vemos que es claramente mayor. Real, invertida y además mayor. Real, invertida y mayor. Continúo. Tercer ejercicio que tenemos en la propuesta. Vale, es un ejercicio de la parte de física moderna, en donde tenemos el trabajo de extracción del efecto fotoeléctrico que nos lo da en electronvoltios. Ojo, que tiene que estar en unidades internacionales para que las cosas funcionen,
Aplicamos la ecuación de Einstein. HF es igual a HF sub 0 más la energía cinética máxima. Porque lo sepáis, HF es la energía del fotón incidente. HF sub 0 es el trabajo de extracción. Y la energía cinética máxima pues puede ser igual a 1/2 de la masa del electrón por la velocidad máxima del electrón al cuadrado o E por V sub 0, es decir, la carga del electrón por el potencial de frenado. En este caso no lo necesitamos, pero esas son todas las equivalencias que nosotros tenemos. El trabajo de extracción lo multiplicamos por la carga del electrón para tenerlo en julios, para pasarlo de electronvoltios a julios. Despejamos la energía cinética máxima, HF menos el trabajo de extracción. No tengo la frecuencia, me lo dan en función de la longitud de onda. HC partido por lambda, la frecuencia es C partido por lambda, menos el trabajo de extracción, el resultado 1,75 por 10 a la menos 19 julios. Y como este valor corresponde a la energía cinética máxima, la velocidad máxima que me están pidiendo es 6,2 por 10 a la 5 metros partido por segundo. Solamente me faltaba sustituir y despejar, sustituir la masa del electrón por su valor y despejar la velocidad sacando la raíz. El valor de la frecuencia umbral para que sean emitidos los electrones, pues lo puedo obtener directamente del trabajo de extracción. ¿Por qué? Porque el trabajo de extracción es igual a H por F sub 0 y F sub 0 es la frecuencia umbral, la frecuencia mínima a partir de la cual se produce efecto fotoeléctrico. Por tanto, esa frecuencia umbral, poniendo el trabajo de extracción en unidades internacionales y la constante de Planck también en unidades internacionales, tal y como me la dan, 6,62 por 10 a la menos 34 julios por segundo, pues yo tengo un valor de 4,85 por 10 a la 14 julios. Tercer ejercicio, o tercer apartado, perdón, nos dice que expliquemos pues qué dificultades tenía la física clásica para explicar el efecto fotoeléctrico. Pues dos básicas. Que cabría esperar que la energía cinética de los electrones aumente con la intensidad de la radiación. Esto no ocurre. Y que si la radiación fuera de baja frecuencia, bastaría con aumentar la intensidad de la radiación para producir efecto fotoeléctrico, que tampoco ocurre. Todo esto lo explica Einstein a través de la cuantización de la energía. La energía está cuantizada. ¿Vale? Una más. Velocidad mínima que es preciso comunicar a un objeto de 1000 kilos, gravitación, situado a 1000 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre para que escape el campo gravitatorio. ¿Vale? ¿En qué sentido hay que darla? Y que obtengamos la energía total del cuerpo cuando se encuentra en órbita y qué contribuciones tiene. Pues mirad, en condiciones de escape la energía mecánica es 0, masa 1000 kilos, altura 10 a la 6, radio, distancia, RT más H. La energía potencial más la energía cinética en esa órbita tiene que ser 0. Esa es la condición de escape, de manera que potencial menos GMM partido por R, cinética más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso tiene que ser igual a 0, de manera que esta velocidad de escape vale 10.418,5 metros partido por segundo. Es la velocidad mínima que hay que entregar a un cuerpo sin propulsión para desligarlo de un campo gravitatorio. Si el campo está en una órbita de radio R, pues tengo que poner RT más H. Y tendría una energía potencial y una energía cinética. La tendrá. Vamos a ver cómo es esto. Pues mirad. La velocidad orbital, Fg es igual a Fc. De aquí, de esta velocidad orbital, yo puedo sacar v cuadrado, la velocidad que vale g por m partido por r. Entonces, ¿cuál será la energía mecánica en esa órbita? La energía mecánica será la potencial más la cinética. La potencial menos gmm partido por r. La cinética 1/2 de m por v cuadrado. Esta v cuadrado la sustituyo directamente aquí, como g por m partido por r. Opero, hago factor común, meto en la calculadora, menos 2,7 por 10 a la 10 julios. Un ejercicio bien completo, bien sencillo, de campo gravitatorio, donde tengo que tener claros los conceptos de escape. En concreto, el primero es un escape en órbita, un escape en órbita. Último.
El último es, tengo una espira de 4 centímetros cuadrados, gira dentro de un campo magnético de medio Tesla y da lugar a una FEM sinusoidal. Expresión de la FEM en función de la frecuencia de rotación de la espira, si la fuerza electromotriz máxima es de tanto, cuál es la frecuencia de rotación, y un enunciado de la ley de Faraday. Este es un ejercicio directamente de inducción. Superficie, 4 centímetros cuadrados, lo ponemos en unidades internacionales, campo medio Tesla. El flujo es B por S por el coseno E teta, ya realizado el producto vectorial. Y yo tengo que la espira está girando, supongo que la velocidad angular de giro de la espira es igual a constante, de manera que teta es igual a teta sub 0 más omega t. Recordad que espacio es igual a velocidad por tiempo, por tanto ángulo es igual a velocidad angular por tiempo. Y la velocidad la voy a poner en función de la frecuencia, de manera que sería teta sub 0 más 2pi ft. ¿Qué es lo que tengo? Si sustituyo en el flujo será B por S por el coseno de teta sub 0 más 2pi ft. ¿Y cuánto valdrá la FEM inducida? Teta sub 0 es el ángulo inicial, Pues la FEM es la derivada de todo esto, que es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, menos con ese menos se me va a ir porque la derivada del coseno es el menos seno, de manera que la expresión de este flujo es 2pi f por B por S por el seno de teta sub 0 más 2pi ft. De manera que, sustituyendo los valores que pueda, lo tengo que dejar en función de la frecuencia. 4 por 10 a la menos 4 por pi por f por el seno e teta sub 0 más 2pi ft, en donde he supuesto que hay un ángulo inicial que no tiene que empezar en condiciones ideales en el mundo de pin y pon, pero podréis suponer que no hay un ángulo inicial y que teta sub 0 es igual a 0. Y la FEM máxima. La FEM máxima es de 0,05 voltios, que es un dato, y claro, para que esto sea máximo, todo lo que está delante del seno será el valor máximo si el seno vale 1. Así que 0,05 voltios tiene que ser igual a 4 por 10 a la menos 4 por pi y por f, de manera que la frecuencia correspondiente a esta FEM máxima valdrá 39,8 segundos a la menos 1 hercios. Es una frecuencia constante. Me están dando el valor de la FEM, puedo sacar el valor de la frecuencia. La ley de Faraday, pues la FEM inducida en una espira es proporcional a la rapidez con la que varía el flujo magnético que atraviesa dicha espira. Y como tiene una expresión matemática, pues la pongo. La FEM es igual a la menos derivada del flujo con respecto del tiempo. Espero que lo hayáis entendido. Vamos poco a poco avanzando. No desesperéis, nos tienen que ir saliendo.